Buen día. El día de hoy voy a enseñarles cómo calcular el volumen mínimo de un embalse. El ejercicio que vamos a utilizar cita lo siguiente. Calcular el volumen mínimo de un embalse para atender una ley de regulación Y sub T igual a 75%, cuyos datos obtenidos de los hidrogramas de los dos pasados años se muestran a continuación. Aquí podemos ver 2 años, ¿verdad? Los meses de cada uno y el caudal promedio mensual para cada uno de los meses en las siguientes unidades: metros cúbicos por segundo. Las unidades son importantes, ya que a la hora de calcular el volumen del embalse nos va a decir precisamente, ¿verdad? Cuáles son los factores de conversión que debemos obtener o utilizar para pasar de caudal a volumen. Luego les explico cómo se realiza esa parte de ahí. Lo que necesitamos ahorita calcular es el caudal requerido. El caudal requerido es el caudal que va a ser extraído del embalse, ya sea por gravedad o por bombeo, para proyectos industriales, agrícolas, para brindarle agua a una población, etc. Este caudal requerido es una constante y depende de la ley de regulación, ya que la ley de regulación es igual al caudal requerido sobre el caudal promedio mensual. Entonces necesitamos, además de la ley de regulación, que es un 75%, el caudal promedio mensual. Lo obtenemos con la sumatoria de los caudales totales. Realizamos una sumatoria. Una vez que tenemos esa sumatoria, ¿verdad? El caudal promedio mensual va a ser igual a la sumatoria de todos los caudales entre el número de muestras. En este caso tenemos 24 meses. Ya tenemos el caudal promedio mensual. Sin embargo, necesito aún el caudal requerido. El caudal requerido sería el 75% del caudal promedio mensual. Entonces, el caudal requerido es 0.75%, ¿verdad? Por el caudal promedio mensual. Ahí tenemos el valor. Este valor es una constante para la columna de caudal requerido. Aquí lo tenemos redondeado en 2 decimales, 1.96. Él se repite en toditas las columnas. Nuestro siguiente paso es calcular la diferencia de caudales, que va a ser igual, ¿verdad?, a la diferencia entre el caudal promedio mensual del río menos el caudal requerido. Y eso para cada uno, ¿verdad?, de los valores. De tal manera que solo copiamos la fórmula en la columna de la tabla Excel y obtenemos los valores de las diferencias de caudal. Hay que tener especial atención en los valores negativos. Ahorita solo tenemos en esta área de la tabla valores negativos. Le vamos a dar archivo, vamos a darle otro color para poderlo resaltar un poco. Luego viene la parte del acumulado de los caudales negativos. Esta columna la llenamos de la siguiente manera. Todo valor positivo le asignamos el valor de 0. Pero comenzamos a acumular los valores negativos. Solo acumulamos los valores negativos. Entonces, este primer valor es igual a este de aquí, pero aquí ya comenzamos a hacer la acumulación. Este va a ser igual al valor anterior más el siguiente valor en la columna de al lado. Veamos fórmula y aquí tenemos el acumulado de los negativos. Sin embargo, vamos a extender el acumulado de los negativos hasta que aparezcan valores positivos. Eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Muy posiblemente puede haber algunos casos en que salgan algunos valores negativos y entonces tienen que tomarse en cuenta. Sin embargo, al extenderla acá, nos damos cuenta de que ya comienzan a aparecer valores positivos en la acumulado de negativos, en la columna de acumulado de negativos. Y solo seguirán subiendo debido a que aquí solo tengo valores positivos también. Entonces, a todos los valores positivos les comenzamos a asignar también el valor de 0. Y ahí tendríamos, ¿verdad?,
Ahí tendríamos todos los valores negativos acumulados. Estos son importantes. Luego explico por qué. Vamos a ponerlo en color rojo y en negrita. Y vamos a encerrar el valor de mayor magnitud y el nombre del mes en el que se da ese dato. Entonces vamos a encerrarlos. Vamos a ponerlo con ese borde de color rojo. En el mes de octubre tenemos el mayor valor negativo. A ese mayor valor negativo le llamamos déficit y aquí lo expresamos positivo. Lo expresamos positivo. O sea que voy a invertir ese signo negativo que él tiene. Ahí tenemos el déficit, 2.92 metros cúbicos por segundo. Ese es el déficit total de lo que es el embalse. Ahora, conociendo el déficit total, vamos a ver cuánta agua nos sobraría a la hora, ¿verdad? Cuánto caudal está disponible mensualmente a la hora de que el embalse esté trabajando. Entonces, donde los valores son cero, ponemos el valor de 2.92. Entonces, la ecuación sería la siguiente. Esto sería igual a 2.92 menos el valor de acá. Y copiamos la ecuación. 2.92 menos el acumulado negativo. Y obtenemos los siguientes valores. Quiero ver. Como es negativo, aquí tuve un error en el signo. Aquí tendría que poner más. Los valores están en negativo. Vamos a volverlo a hacer, ya que cometí ese error. Un error de signos. Esto va a ser igual, ¿verdad? Al acumulado, al déficit, perdón, menos la suma de los acumulados negativos. Como ya están negativos estos valores, le vamos a poner aquí el signo más lo que está aquí. Y obtenemos la siguiente información. A ver, voy a tener que hacer de otra manera. Donde está el valor de 0. Ya entendí qué pasó. Vamos a ponerlo como una constante. 2.92 más lo que esté aquí. Ahora sí, tiene que darme bien. Ahí está. Ahora sí. Entonces, donde tenemos los valores de 0, significa, ¿verdad?, de que no me está haciendo falta caudal. Entonces, una vez que ya está trabajando el embalse, vamos a tener disponible en estos meses con valor 0, 2.92 de agua. 2.92 metros cúbicos por segundo de agua en los meses, ¿verdad?, donde no hay déficit. Eso va a estar disponible en el embalse. Sin embargo, cuando comienza a asumir el embalse, podemos ver que el disponible se va disminuyendo, ya que esa agua va saliendo del embalse. Y en el mes crítico, que sería octubre, el embalse va a tener suficiente agua o la cantidad de agua que corresponde al caudal requerido. Luego comienza a llenarse, ¿verdad? Y luego se comienza a normalizar de tal manera que los 2.92 metros cúbicos por segundo van a seguir disponibles desde el mes de febrero del 2022 en adelante. Entonces, aquí esta información es importante porque más o menos vemos cómo se viene comportando el embalse en cuanto a la disponibilidad de agua. Este 0 no significa que no haya agua, significa que no va a haber agua disponible porque toda está siendo transportada con el caudal, ¿verdad?, requerido. Entonces no hay ningún problema ahí. Ahí estamos bien. Entonces, ahora vamos a contestar la pregunta que corresponde al ejercicio. Dice, calcular el volumen mínimo del embalse. Calcular el volumen mínimo del embalse. ¿Cómo calculamos el volumen mínimo del embalse? Va a ser igual, el volumen mínimo del embalse va a ser igual al déficit, que está positivo. Ahora el déficit se encuentra en metros cúbicos por segundos. Entonces va a ser igual al déficit en metros cúbicos por segundo
por todo lo que dilata el mes de octubre. Como las unidades están en segundos, sería multiplicar el déficit por todos los segundos que hay en el mes de octubre. Entonces comenzamos a multiplicar. Entonces octubre, bueno, son 60 segundos por minuto por 60 minutos en una hora por 24 horas que tiene un día. Y como estamos hablando del mes de octubre, por los 31 días que tiene el mes de octubre, por 31. Entonces eso me va a dar la cantidad de metros cúbicos que requiere como volumen mínimo el embalse. Ahí lo tenemos. Volumen del embalse son 7.819.254 metros cúbicos. Repito la operación. El volumen del embalse va a ser igual al déficit por todos los segundos del mes que corresponde al déficit, en este caso de octubre, por los 60 segundos que hay en un minuto, por 60 minutos que hay en una hora, por 24 horas en un día y por los 31 días que tiene el mes de octubre. Ahí tenemos nuevamente el valor. 7.819.254. Si lo queremos expresar en hectómetros, recuerden que un hectómetro tiene 1.000.000 de metros cúbicos. Un hectómetro cúbico tiene 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces dividimos este valor entre 1.000.000 y tenemos que el volumen del embalse equivale a 7.82, ¿verdad? Es aproximado a 7.82 hectómetros cúbicos. Este es un valor más sencillo para expresar las unidades de volumen, ya que son volúmenes grandes. Entonces, ahí tenemos el dato. El volumen del embalse sería de 7.82 hectómetros cúbicos. Y ahí habremos terminado el ejercicio del día de hoy. La respuesta sería lo que vemos enmarcado en verde. Saludos.